Fake. El término fake es utilizado comúnmente por los internautas para referirse a algo que no es lo que aparenta, una falsificación, un montaje fotográfico, un falso spot publicitario, una noticia inventada o una nueva prueba de visitas extraterrestres. Creados para obtener notoriedad, con fines lucrativos o simplemente como diversión, los fake y el fenómeno ovni han ido de la mano desde el mismo momento en que Internet estuvo al alcance de cualquiera de nosotros. El nacimiento de los ovnis en Internet nace aproximadamente en torno a los años 90. El hecho de que la palabra alien o la palabra UFO sean dos de los términos más buscados es que hay un interés social extraordinario en comprobar que no estamos solos en el universo. ¿Cuánta gente afirma haber visto alguna vez un ovni? ¿Cuántos fueron grabados o fotografiados? Desde el nacimiento y auge de las plataformas para compartir vídeos en Internet, cualquiera de nosotros puede visionar y valorar la autenticidad de cualquiera de ellos. Pero, ¿cuántos son falsificaciones? En un 90%, los vídeos que están en Internet son falsos. Y me quedo corto. Por no decir que un 99,9% son falsos, o bien montajes, o bien se corresponden a un fenómeno que el testigo o la persona que fotografía desconoce, ¿no? Por lo tanto, resulta difícil cribar, ¿no? Cuando estás viendo al escéptico diciendo es que siempre los ovnis son borrosos, no hay ninguno que se pueda ver con claridad, no se puede estudiar, están buscando pruebas en su contra. Sin embargo, cuando estás viendo un objeto con una claridad meridiana, esto es un fake. Si a esto añadimos aquellos que te intentan vender pues algo falso como auténtico, siendo conscientes de que es falso, pues aquí ya tenemos un saco del que es difícil cribar todo. Luego Internet es un tremendo generador de opinión. El vídeo del pesquero gallego en el que vemos a dos cazas persiguiendo un ovni es un fake, pero eso no quita que se hayan producido scrambles, maniobras de persecución de cazas militares a objetos volantes no identificados. Ese, por ejemplo, es un derroche de tecnología. ¿Qué propósito tiene? No lo sabemos, porque eso supone una ingente cantidad de tiempo, de recursos y de ideas, de talento, en definitiva. Y de ahí que muchos hayan utilizado el fenómeno ovni para campañas publicitarias. En 2008, una serie de círculos de las cosechas aparecen de forma simultánea por toda la península ibérica. Automáticamente, Internet abre el debate, y son miles los comentarios que aparecen acerca de su autenticidad. Pero el diseño de estos círculos es el mismo que poco después acompañaría a una prestigiosa marca de bebidas que no dudó en admitir haberlos creado como parte del lanzamiento publicitario de su nueva imagen. Los círculos de las cosechas es uno de los fenómenos más directamente relacionados con las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta y de más difícil explicación. Se trata de diseños muy complejos, aparecen de la noche a la mañana, y si bien no podemos afirmar que se trate de mensajes provenientes del espacio exterior, nadie hasta la fecha ha logrado reproducirlos con éxito. Aparecen plasmadas de manera perfecta en campos que son completamente irregulares. Tendría que tener un estudio completo de todas las cotas del terreno para poder hacer esos diseños. En 1995, el fenómeno da un inesperado giro. Varios diseños, muy parecidos a los encontrados en España y Portugal, aparecen bajo el agua, a pocos kilómetros de la costa japonesa. Estamos hablando de unas condiciones que son imposibles de replicar por el ser humano. En 2011, un grupo de científicos japoneses resuelven el gran misterio de los círculos acuáticos. Determinan que, efectivamente, el ser humano no es el responsable de estas creaciones, que no se trata de un nuevo fake y que su creador, lejos de ser una especie alienígena, es más bien un ser acuático. Un pez, una pequeña especie perteneciente al orden de los tetraodontiformes, que para atraer a las hembras, echa mano de su vena más artística y compone estos sorprendentes murales.
Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. Hay otros muchos que no tienen explicación. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it gets. Light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comment. Somos incapaces de vernos como el único ser inteligente que habita nuestro universo, y no podemos evitar el deseo de que un día no muy lejano, el informativo abra su edición con la noticia de que no lo somos. El fenómeno ovni nos atrae. De alguna manera nos negamos a admitir la posibilidad de que estemos siendo visitados y consideramos falsa cualquier información al respecto. Pero del mismo modo, tenemos la fuerte necesidad de creer que hay algo más. ¿Y si uno solo de estos vídeos fuera real? Uno solo. ¿Lo aceptaríamos como una prueba definitiva? ¿O quedaría sepultado bajo la sospecha de tratarse de un nuevo fake? El 10 de julio de 1947, una supuesta nave extraterrestre cae en mitad del desierto de Nuevo México, y en pocas horas, todo el perímetro se encuentra bajo control militar. El caso Roswell, posiblemente el caso más importante de la historia de la ufología, se alimenta durante décadas de las distintas versiones de los testigos involucrados en el accidente. Para algunos fue un simple globo meteorológico lo que cayó al suelo. Para otros se trataba de un experimento militar. Y para miles de personas en todo el planeta, una nave extraterrestre fue capturada aquel día por el ejército norteamericano. Según algunos de los exmiembros de los servicios de inteligencia y de seguridad que estuvieron presentes en Roswell, incluso llegaron a rescatarse los cadáveres de los tripulantes de la supuesta nave alienígena. Por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y, en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. Casi 50 años más tarde, en 1995, sale a la luz una polémica filmación. En ella se muestra la autopsia realizada a uno de los extraterrestres capturados en Roswell. Un productor cinematográfico, Ray Santilli, populariza una serie de rumores que se expanden rapidísimamente a través de Internet. Hacen alusión a la autopsia de un alienígena. Estos 17 minutos de cinta no tardaron en dar la vuelta al mundo. Los productores afirmaban que se trataba de un material auténtico. Más tarde reconocen haber recreado parte de la película, pero que algunos fragmentos provienen de un material auténtico. Lo que pretendía el productor era encajar esa filmación con la autopsia del incidente Roswell. Ni un solo fotograma de la película es real, pero hoy es ya considerada como el fake más relevante de la historia. Ojo, no quiere decir que el caso Roswell sea falso. Lo que ocurrió en Roswell es algo que todavía no sabemos. Todas las televisiones del planeta compraron los derechos de emisión, reportando pingües beneficios a Ray Santilli. En Portugal incluso se emitió un programa dedicado a esto, con un reconocido médico que explicaba cuál era el procedimiento en una situación médica normal. Y que comparándolo con lo que estábamos viendo, dudaba mucho de... Le parecía todo muy extraño. No solo el comportamiento de los médicos, la fisionomía de todo aquello dejaba demasiadas dudas. Se producía una paradoja, y es que quien creía en la veracidad de la autopsia contradecía los testimonios reales, porque mientras los testigos oculares del incidente en 1947 hablaban de un ser de 4 dedos, de un ser muy delgado, veíamos a un muñeco con un vientre prominente y con polidactilia, con 6 dedos en cada mano. Hubo mucha polémica. Unos decían que sí, que era verdad, otros que no. Unos que conocían a Ray Santilli, otros que conocían el origen de la película. Hicieron encuestas de opinión que revelaban que su creencia en los extraterrestres había disminuido. ¿Es posible que esto sirviera para echar por tierra todo el caso Roswell? ¿Es posible que, como algunos dijeron, habría partes de la película que contenían elementos reales y otros con elementos fabricados? De forma que a los ojos de un perito que lo estuviera analizando, detectaría un solo error y ya toda la película pasaría a ser falsa. Sigue existiendo un gran interés por saber si lo que ocurrió en Roswell fue verdad o no. Así que toda pequeña evidencia que pueda probar de manera cabal que ocurrió algo, crea interés. Siempre se han asociado los cadáveres de seres sobrenaturales o pilotos de vehículos misteriosos con la caída de ovnis, y se han visto tanto en la ufología moderna como en el siglo XIX con la caída de aeronaves
Y entonces existió tanto interés en examinar estos cuerpos para ver su procedencia como hoy en día en el caso de Roswell y los vídeos de autopsias y las fotos de extraños seres muertos. El extraterrestre que asoma por la ventana es claramente un fake. El propio contactado parece estar preparando la escena antes de que aparezca. Sin embargo, está muy bien hecho, porque el extraterrestre parpadea, parece tener volumen, pero fíjate qué curioso, investigadores que se han aproximado a querer grabar el misterioso extraterrestre que se aparece por la ventana, ese día va y pierde el autobús. No tiene sentido. A ver, en nuestro sistema solar tenemos 8 planetas, somos la única civilización que hay en el sistema solar. El sistema solar más próximo está a años luz de distancia. No podemos viajar a la velocidad de la luz, por lo tanto, para ir al planeta más próximo de fuera del sistema solar tardaríamos centenares de años. Obviamente, si recorremos esta distancia es con algún objetivo muy bien claro y definido. No tiene sentido el que vengan aquí a la Tierra para buscar a pastores o a conductores. No es 100% imposible que no vengan extraterrestres. Claro, si vienen extraterrestres aquí, no tiene sentido que vengan y se vayan. Porque ¿a dónde se van a ir? ¿Van a estar viajando otros 50.000 años? Si han venido aquí, hombre, lo suyo sería que se quedasen o que por lo menos entrasen en contacto. Es un contrasentido el que una entidad inteligente recorra años luz de distancia para venir a la Tierra y tener que mirar de hurtadillas por la ventana de una cocina. Este es claramente un fake. Sí, ese también es una broma. Ha pasado muy rápido y no lo he visto, pero también es un fake. En ese no creería absolutamente nadie. Es verdad que muchos, en reuniones familiares o con amigos, hemos acudido a YouTube para echarnos unas risas, pero eso no quita de que algunos de ellos estén acudiendo a ese buscador buscando una respuesta íntima a sus creencias sobre los extraterrestres. Para muchos investigadores, el fenómeno fake no es algo casual. Detrás de muchos de ellos podrían encontrarse agencias de inteligencia y altos estamentos de diferentes gobiernos. Sin duda, la aparición de Internet y de los cientos de miles de fakes que lo inundan ha dificultado seriamente la labor de aquellos que dedican sus vidas a esclarecer incidentes relacionados con objetos voladores no identificados. Toda filmación que pueda aparecer es considerada un nuevo fake desde el mismo momento en que alguien la cuelga en la red. Podría decirse que existe un enorme interés en que todo sea mentira. Si atendemos a los principios básicos que rigen nuestra física, es prácticamente imposible que una civilización, por inteligente que sea, logre llegar hasta nuestro planeta. Nunca venceremos las leyes naturales que nos impiden desplazarnos a la velocidad de la luz. Jamás desarrollaremos la capacidad de comunicarnos telepáticamente y la teletransportación no es más que un cuento de ciencia ficción. La misma ciencia ficción que imaginó un futuro con teléfonos móviles, submarinos, ordenadores, rayos láser o naves espaciales. Realmente, a ver, la ciencia va a avanzar y va a seguir avanzando y de hecho hay un ejemplo clarísimo que es el hecho de la invisibilidad. Pues resulta que no estamos tan lejos, no del hecho de ser invisibles, pero sí de la capa de Harry Potter. Se están creando unos materiales, unos metamateriales diseñados, que no es que sean unas sustancias nuevas, sino que son unas sustancias, unos elementos que se están diseñando su estructura de tal manera que la luz pase alrededor y siga en línea recta. Es decir, como si colocamos una piedra muy pulida en un río, el agua del río la bordea y sigue en línea recta. Estamos muy cerca de conseguir que tú cubras a alguien con ese material y ese alguien sea invisible. Internet es el gran modelador actual de las creencias y a él no es ajeno el fenómeno OVNI. Cualquier persona con muy pocas nociones de informática está en condiciones de engañar al público y eso es utilizado incluso por las agencias de inteligencia para modelar las creencias de la población o por grupos que quieren sacar
un partido económico a determinados temas. Lo lógico es pensar que los gobiernos, y especialmente quienes tienen el poder en ese sentido, que son los estamentos militares de los diferentes países, ¿por qué no? Pueden estar utilizando montajes, ¿no?, en los que se habla o bien de la aparición de estas naves, de la aparición de estos humanoides, posiblemente incluso en ocasiones para ver cómo reaccionamos, ¿no? También es muy interesante para los sociólogos saber cómo se mueven las creencias de la población, y es un arma de doble filo. También contribuyen a un elemento de contaminación para la investigación seria del fenómeno. Todo el mundo lo cuestiona, todo el mundo lo ridiculiza, todo el mundo hace ruido. Es desesperante. Sirve para hacer más ruido, más ruido, más ruido. Todo este tipo de temas está completamente desprestigiado. Cuando llegas ya está desprestigiado y tú no buscas soluciones, tú no buscas respuestas, tú no te interesas por el fenómeno. La sociedad moderna ha eliminado su interés por todo aquello que sea desconocido. Y prácticamente estamos hablando de un tema minoritario. Cuando tenemos un sistema en el que nuestra educación se nos imprimen valores de empresa, tienes que tener estos objetivos, tienes que tener estos resultados y no te salgas del renglón. Y quizá esa sea la clave, el hecho de haber conseguido educar a toda la sociedad de que todo esto es un fraude, de que todo esto no está ocurriendo, cuando la realidad es que los mejores científicos del mundo están grabando objetos que son absolutamente imposibles para nuestra tecnología. A mí me llama poderosamente la atención cómo en los últimos años el estamento científico, que ha estado muy ajeno a estos temas, que siempre lo ha considerado un tabú, son chorradas, ¿no?, de ufólogos, cómo se está metiendo últimamente en este tipo de temáticas, ¿no? Este interés ha llevado a la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, a abrir un canal en uno de los portales con más audiencia de Internet. En él pueden encontrarse las imágenes recogidas en el espacio exterior por los diferentes satélites y plataformas de observación. ¿Por qué la NASA está emitiendo estas imágenes en directo, llenas de ovnis, y no sale en la prensa? Ese tema quizás sea la clave del fenómeno ovni en los comienzos del siglo XXI. Parece que los operadores de la NASA y los directivos de la NASA tienen completa libertad para hacer lo que ellos quieran con esas imágenes. No tienen que dar explicaciones, nadie les pide explicaciones, no tienen que dar ruedas de prensa posteriores y no ocurre absolutamente nada. Desconozco cómo funcionará la NASA, porque ahí sé que hay muchos científicos trabajando y que hay mucha información que está abierta, pero obviamente supongo que pasará el filtro de la propia organización que está controlada por el gobierno americano, en caso de que se encontrasen algún indicio. Hay varios casos de grabaciones de idas y venidas de objetos extraños, que se cruzan, que se aproximan, que cambian de dirección, que forman ángulos de 90 grados. Si son detritos espaciales, como muchos dicen, es cierto que hay mucha basura espacial, pero la basura no forma ángulos de 90 grados. En este caso, y además de otros objetos, se ve un objeto que viene. Estamos viendo el planeta Tierra, estamos viendo la curva de la atmósfera y un objeto que se acerca. De repente se ven unos flashes y el objeto, que vendría así, se dispara y hace esto a una velocidad increíble. Un objeto que se comporta de manera inteligente. La NASA proporciona mucha información, pero mucha de esa información está censurada. Diferentes visiones de la Curiosity donde hay alteraciones en el cielo, como si hubiesen eliminado diferentes partes del cielo en donde no querrían que viésemos algo que está ocurriendo. El universo es muy grande. La Vía Láctea, de la galaxia donde estamos, tiene más de 200.000 millones de estrellas. Y hay más o menos del mismo orden de planetas. Realmente lo improbable sería que no hubiese una civilización parecida a la nuestra. Obviamente quizá basada en otros elementos químicos que no sea el carbono. Claro, lo complicado es contactar con una civilización de ese estilo, que se ponga en contacto con nosotros, que sepamos que está. Hay una región en concreto que la NASA ha censurado durante muchos años. Y además es curioso porque es la zona que estaba sobrevolando y fotografiando el satélite Phobos 2 de Rusia en el año 1989. Y es interesante porque aquella sonda Phobos 2, justo antes de desaparecer, fotografió la sombra, inmensa sombra, de un objeto volador no identificado que estaría prácticamente volando a la par que él. Esa sombra medía lo suficiente como para estimar que el objeto tenía que medir más de 2 kilómetros de longitud.
el deseo, el interés por pulsar la opinión de la sociedad con respecto a un tema tan controvertido como el de las visitas extraterrestres no es una cosa actual. Se remonta mucho tiempo atrás y la novela radiofónica, la adaptación de Orson Welles a La Guerra de los Mundos, lo que consigue es un efecto social que para mí es la antesala de los fakes. Pocos fake han conseguido ser tan efectivos como La Guerra de los Mundos, de 1938. Aquella emisión de radio, en forma de noticiario, narraba la caída de meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de naves marcianas, que derrotarían a las fuerzas de seguridad usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. La introducción del programa advertía de que se trataba de una dramatización, y en el minuto 40 volvía a recordarlo, 15 minutos después de la alarma general del país, que llegó a creer que estaba siendo invadido. Si esa retransmisión no hubiera conseguido una respuesta en la calle, probablemente nadie hubiera seguido con la idea de buscar campañas o de orquestar falsificaciones para crear un estado de opinión o para buscar una reacción. Lo hubiera hecho, pues qué sé yo, con jugadores de fútbol o con religiones. Pero sin embargo lo hacen sobre ovnis porque siempre hay una respuesta asegurada. Los buenos escritores de ciencia ficción están muy en contacto con la ciencia de primera línea y gracias a eso se nutren y pueden escribir novelas. A ver, en los años 40 para viajar por el espacio se inventaron el concepto del hiperespacio. ¿Qué es el hiperespacio? Pues yo no lo he leído descrito en ninguna novela, pero lo que dan a entender es que es como otra dimensión que te encuentra un atajo. Lo que hacen es nutrirse de la ciencia para decir, bueno, esto es lo que se está investigando, me voy a 100 años vista y monto una sociedad donde esto se pueda dar o no. La ciencia ficción de los años 20, 30, cuando empezaba a salir la ciencia ficción, no acertaron mucho cómo sería la vida. Y curiosamente, ellos pensaban que se tenía que realizar una revolución en la energía, que viajaríamos a otros planetas, que tendríamos coches que vuelan. Y por otro lado, la revolución ha sido la información, las telecomunicaciones, la información, pues ya bien sea con los CDs, con los DVDs, con los móviles, en fin, realmente es una revolución que nadie pudo prever en aquella época. Hay cosas sorprendentes que de aquí a 100 años tendremos que ahora ni imaginamos y que de aquí a 1000 años probablemente también. Por ejemplo, el tema de la energía, cómo conseguir energía. Pues ahora estamos muy limitados a la energía, estamos quemando carbón, estamos literalmente quemando carbón para poder alimentar nuestros hogares, con lo cual es bastante primitivo. Los fakes, las bromas, realmente empezaron sobre el año 1847. Cuando se publicó por primera vez el caso de la caída de un objeto aparentemente artificial, que fue un busto humano, una especie de estatua, que cayó del cielo como si fuese un meteorito, hizo un cráter y todo el mundo fue corriendo para verlo. Esto se publicó en el año 1847, exactamente 100 años antes de la llegada de los platillos volantes, pero se puede demostrar que fue una broma. Por ejemplo, decían muchas veces que había aterrizado o había caído un objeto extraño en el campo y al publicarlo en el periódico pudieron atraer muchísimas personas, quizás cientos de personas que fueron a verlo en el mismo campo para examinarlo ellos mismos, para descubrir que no había nada. Siempre encontraban un bar abierto y una pensión, que es más o menos lo que querían conseguir con ello. En 1862 se publicó la noticia de un bloque que se había caído del cielo, que vieron pasar por el cielo como si fuese un meteorito, explotó, miraron donde había caído, encontraron un bloque lleno de jeroglíficos y de signos extraños y llegaron a la conclusión de que perteneció a una especie de arco de un edificio en otro planeta y que probablemente por alguna erupción volcánica se fue volando de ese planeta para llegar a la Tierra. Y esto en 1862. Me acuerdo de otra historia publicada en 1913 sobre la llegada de un objeto en la selva de África y los exploradores ingleses encontraron animales extraños que llamaron perros marcianos, que tenían alas y cuellos muy largos y múltiples ojos, y dijeron que probablemente eran animales o criaturas que habían llegado con el aterrizaje de este artefacto. Y así hay historias para pasar la noche contándolas así. Es casi imposible calcular cuántas fotografías y vídeos falsos pueden llegar a colgarse al día en Internet. Bien hechos, muy mal hechos, que nos hacen dudar o simplemente divertidos. Alguno, a pesar de ser tremendamente ridículo, obtiene gran repercusión en los medios de comunicación. En el año 2000, el relato del encuentro de Jonathan con un humanoide extraterrestre llamado Freddy capta la atención de varias televisiones europeas e, incomprensiblemente, muchos espectadores llegan a considerarlo auténtico. Él dio a conocer su caso
de supuesto encuentro con un humanoide, contando que en una de las noches en las que estaba sacando a pasear a su pequeña perrita Susie, se encontró con un ser humanoide. Bueno, pues en ese momento parece ser que la pequeña perrita Susie empezó a ladrarle y eso molestó bastante al supuesto humanoide, que la estranguló, le retorció la cabeza, le hizo prácticamente que se le saliera un agujero por el que supuraba sangre, en fin, una escena verdaderamente asquerosa, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de Jonathan tras presenciar el asesinato de su perrita? Pues ni más ni menos que coger un leño y pegarle en la cabeza al humanoide. Claro, al humanoide no le quedó más remedio que morirse. Por increíble que pueda parecer, aún se reservaba ideas más descabelladas. Pues coger una manta térmica, meter al humanoide al que a partir de ese instante llamó Freddy, cogió a Freddy, lo metió en su manta térmica, lo introdujo en un congelador, con la cuestión de que al cabo de 2 días Freddy resucitó. Y a partir de aquí comienza una historia de persecuciones, de implantes, de dolores de cabeza, porque Freddy parece ser que se quería vengar del leñazo que le había pegado en la cabeza. Bueno, pues finalmente, gracias a la intervención de varios ufólogos, se supo que todo esto era un montaje, era un fraude. Era un hombre que le gustaba ir de sarao en sarao. Él decía ser psiquiatra infantil, no lo era. Él decía tener fotografías de su supuesto contacto, evidentemente eran falsas, ni tan siquiera era un contactado al uso. Lo que me crea mayor confusión no es el que estén promoviendo esto, es ver gente que cree en esto. Eso sí que es ridículo. Los hay muy divertidos, especialmente aquellos que muestran seres, porque supone una complicación adicional el tener que animar o que un eventual extraterrestre esté parpadeando frente a cámara, y esas cosas que a muchos les parecen divertidas, otros se las creen y hacen incluso una religión de ello. Ahí está el ejemplo del proyecto Portal, con esse ser de coña que es Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Fascinar o mundo, informações surpreendentes em relação à Terra. El llamado Proyecto Portal es una agrupación ufológica con miles de socios y seguidores que asegura tener acceso a Bilu, un alienígena que habría venido a nuestro planeta para proporcionarnos un conocimiento más elevado a los seres humanos. Muchos de los miembros del proyecto, que cuenta ya con sede en Portugal y que pronto la tendrá en España, son seleccionados para acercarse a una distancia prudencial y poder conversar con el extraterrestre. Todo comienza con un caso de abducción. Un brasileño llamado Urandir Oliveira. Y supuestamente uno de sus contactos habría venido a la Tierra para mostrar nuevos descubrimientos acerca del origen del hombre, la historia del planeta, etc. En este sitio donde supuestamente se hacen estudios ufológicos, aparece este ser llamado ET Bilu, que solo surge durante la noche por detrás de unos arbustos, que no le gusta que le graben de otra manera, que no le gusta que le apunten con la luz. Muestran que Bilu da saltos, que Bilu se puede teletransportar, así de repente, con una humareda, y ya se teletransportó o desapareció. Cosas que a nosotros nos hacen reír, pero que hay gente que está detrás de su filosofía, de su cosmología, y se la creen pies juntillas. Já falei com o Bilu. Eu já vi o Bilu. Eu sim, já falei com o Bilu várias vezes. También você tem un nombre. Además tiene un nombre un poco ridículo. Solo el nombre ya es ridículo. ET Bilu. Y para colmo, parece tener un habla que emula la de un niño, ¿no? Yo soy Bilu. Y la última gran novedad es que al final, el planeta Tierra no es redondo, sino convexo. Mas sim, convexo. O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Y están promoviendo esto. Toda esta gente diciendo, ya vi a Bilu. Tanta gente queriendo ir allí a conocer a Bilu. ¿Qué está ocurriendo? La parte negativa que puede tener el avance de las tecnologías es que hoy en día cualquiera tiene en su mano una cámara de fotos o una cámara de vídeo. Va incrustada en el teléfono, ¿no? Con lo cual se ha multiplicado por 1 millón. Si antes teníamos 2 o 3 fotografías a la semana de supuestos objetos volantes no identificados, ahora tienes miles, ¿no?
pasado 15 de febrero, 4 cámaras diferentes registran estas imágenes. Muchos informativos las muestran en sus ediciones y todas ellas cuentan con miles de visitas en Internet. El suceso tiene lugar en Chelyabinsk, al sur de los Montes Urales, y se trata de imágenes reales. Imágenes que, sin duda, habrían sido tratadas como un nuevo fake, de no ser porque la comunidad científica internacional anuncia que efectivamente un meteorito se estrella ese mismo día a 80 kilómetros de esa población. Y como este, hay muchísimos en Internet que te hacen plantear dudas, que te hacen preguntar. And we've seen them in Mississippi like this, but never like that. Los vídeos de Jerusalén crearon mucha polémica. Esto dividió por completo a los distintos investigadores a nivel mundial. El vídeo de Israel me hace dudar. No tengo una idea clara de si es un fake o no, porque estamos viendo el mismo fenómeno desde diversos ángulos y con testigos que frente a cámara están diciendo que ellos lo vieron. El 28 de enero de 2011, en Jerusalén, varios turistas graban con sus teléfonos móviles un objeto volador que desciende sobre la cúpula de la mezquita de la Roca. De poder confirmar su autenticidad, estaríamos ante la prueba fílmica más relevante que haya podido llegar al público. En el vídeo aparece alguien que supuestamente está grabando aquellas vistas desde la parte alta de Jerusalén. Y de repente hay un objeto que desciende, se queda allí un poco, surgen unos flashes y el objeto se va. El hecho de que aparezcan personas diciendo yo lo vi contribuye a dar una mayor credibilidad y hace que los ufólogos dudemos. ¿Por qué algo tan sencillo como es esa bola de luz que aparece sobre el templo y luego se va, da origen a tanta polémica? Hay una serie de investigadores israelíes que afirman que aquello es real, y uno de ellos dijo, yo pongo mis manos sobre el fuego al afirmar que este caso es real. ¿Y ahora qué? A partir de la década del 2000, la mayoría de informaciones que llegan a los ufólogos provienen de Internet. Por lo tanto, es Internet el generador de opinión, es Internet el suministrador de información y es Internet el objeto de debate. Hoy en día, con la capacidad tecnológica digital, es fácil crear un fake. Un buen fake no se consigue identificar, ni los especialistas saben si es verdad o no lo es. Luego, si el debate es Internet, los ovnis de Internet son los ovnis que la gente cree. Lo que está en Internet es real, lo que no está en Internet no lo ve nadie. Puede ser un extraño artefacto en el cielo, sobre tu casa, tras unos edificios o en mitad del bosque. Un ser de color gris que asoma por la ventana o que se esconde en los arbustos. Un haz de luz, movimientos imposibles, flashes inexplicables. No pierdas el tiempo. No intentes sacar tu teléfono móvil para grabarlo. No importa a qué distancia se encuentre. No importa la calidad de las imágenes. Nadie te va a creer. Fake. El término fake es utilizado comúnmente por los internautas para referirse a algo que no es lo que aparenta, una falsificación, un montaje fotográfico, un falso spot publicitario, una noticia inventada o una nueva prueba de visitas extraterrestres. Creados para obtener notoriedad, con fines lucrativos o simplemente como diversión, los fake y el fenómeno ovni han ido de la mano desde el mismo momento en que Internet estuvo al alcance de cualquiera de nosotros.
El nacimiento de los ovnis en Internet nace aproximadamente en torno a los años 90. El hecho de que la palabra alien o la palabra UFO sean dos de los términos más buscados es que hay un interés social extraordinario en comprobar que no estamos solos en el universo. ¿Cuánta gente afirma haber visto alguna vez un ovni? ¿Cuántos fueron grabados o fotografiados? Desde el nacimiento y auge de las plataformas para compartir vídeos en Internet, cualquiera de nosotros puede visionar y valorar la autenticidad de cualquiera de ellos. Pero, ¿cuántos son falsificaciones? En un 90%, los vídeos que están en Internet son falsos. Y me quedo corto. Por no decir que un 99,9% son falsos, o bien montajes, o bien se corresponden a un fenómeno que el testigo o la persona que fotografía desconoce, ¿no? Por lo tanto, resulta difícil cribar, ¿no? Cuando estás viendo al escéptico diciendo es que siempre los ovnis son borrosos, no hay ninguno que se pueda ver con claridad, no se puede estudiar, están buscando pruebas en su contra. Sin embargo, cuando estás viendo un objeto con una claridad meridiana, esto es un fake. Si a esto añadimos aquellos que te intentan vender pues algo falso como auténtico, siendo conscientes de que es falso, pues aquí ya tenemos un saco del que es difícil cribar todo. Luego Internet es un tremendo generador de opinión. El vídeo del pesquero gallego en el que vemos a dos cazas persiguiendo un ovni es un fake, pero eso no quita que se hayan producido scrambles, maniobras de persecución de cazas militares a objetos volantes no identificados. Ese, por ejemplo, es un derroche de tecnología. ¿Qué propósito tiene? No lo sabemos, porque eso supone una ingente cantidad de tiempo, de recursos y de ideas, de talento, en definitiva. Y de ahí que muchos hayan utilizado el fenómeno ovni para campañas publicitarias. En 2008, una serie de círculos de las cosechas aparecen de forma simultánea por toda la península ibérica. Automáticamente, Internet abre el debate, y son miles los comentarios que aparecen acerca de su autenticidad. Pero el diseño de estos círculos es el mismo que poco después acompañaría una prestigiosa marca de bebidas que no dudó en admitir haberlos creado como parte del lanzamiento publicitario de su nueva imagen. Los círculos de las cosechas es uno de los fenómenos más directamente relacionados con las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta y de más difícil explicación. Se trata de diseños muy complejos, aparecen de la noche a la mañana, y si bien no podemos afirmar que se trate de mensajes provenientes del espacio exterior, nadie hasta la fecha ha logrado reproducirlos con éxito. Aparecen plasmadas de manera perfecta en campos que son completamente irregulares. Tendrías que tener un estudio completo de todas las cotas del terreno para poder hacer esos diseños. En 1995, el fenómeno da un inesperado giro. Varios diseños, muy parecidos a los encontrados en España y Portugal, aparecen bajo el agua, a pocos kilómetros de la costa japonesa. Estás hablando de unas condiciones que son imposibles de replicar por el ser humano. En 2011, un grupo de científicos japoneses resuelven el gran misterio de los círculos acuáticos. Determinan que, efectivamente, el ser humano no es el responsable de estas creaciones, que no se trata de un nuevo fake y que su creador, lejos de ser una especie alienígena, es más bien un ser acuático. Un pez, una pequeña especie perteneciente al orden de los tetraodontiformes, que para atraer a las hembras, echa mano de su vena más artística y compone estos sorprendentes murales. Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. Hay otros muchos que no tienen explicación. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it gets. Light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comments. Somos incapaces de vernos como el único ser inteligente que habita nuestro universo, y no podemos evitar el deseo de que un día no muy lejano, el informativo abra su edición con la noticia de que no lo somos. El fenómeno ovni nos atrae. De alguna manera nos negamos a admitir la posibilidad de que estemos siendo visitados y consideramos falsa cualquier información al respecto. Pero del mismo modo, tenemos la fuerte necesidad de creer que hay algo más. ¿Y si uno solo de estos vídeos fuera real? Uno solo. ¿Lo aceptaríamos como una prueba definitiva? ¿O quedaría sepultado bajo la sospecha de tratarse de un nuevo fake? El 10 de julio de 1947, una supuesta nave extraterrestre cae en mitad del desierto de Nuevo México, y en pocas horas, todo el perímetro se encuentra bajo control militar. El caso Roswell,
Posiblemente el caso más importante de la historia de la ufología, se alimenta durante décadas de las distintas versiones de los testigos involucrados en el accidente. Para algunos fue un simple globo meteorológico lo que cayó al suelo. Para otros se trataba de un experimento militar. Y para miles de personas en todo el planeta, una nave extraterrestre fue capturada aquel día por el ejército norteamericano. Según algunos de los exmiembros de los servicios de inteligencia y de seguridad que estuvieron presentes en Roswell, incluso llegaron a rescatarse los cadáveres de los tripulantes de la supuesta nave alienígena. Por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y, en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. Casi 50 años más tarde, en 1995, sale a la luz una polémica filmación. En ella se muestra la autopsia realizada a uno de los extraterrestres capturados en Roswell. Un productor cinematográfico, Ray Santilli, populariza una serie de rumores que se expanden rapidísimamente a través de Internet. Hacen alusión a la autopsia de un alienígena. Estos 17 minutos de cinta no tardaron en dar la vuelta al mundo. Los productores afirmaban que se trataba de un material auténtico. Más tarde reconocen haber recreado parte de la película, pero que algunos fragmentos provienen de un material auténtico. Lo que pretendía el productor era encajar esa filmación con la autopsia del incidente Roswell. Ni un solo fotograma de la película es real, pero hoy es ya considerada como el fake más relevante de la historia. Ojo, no quiere decir que el caso Roswell sea falso. Lo que ocurrió en Roswell es algo que todavía no sabemos. Todas las televisiones del planeta compraron los derechos de emisión, reportando pingües beneficios a Ray Santilli. Inclusive, en Portugal incluso se emitió un programa dedicado a esto, con un reconocido médico que explicaba cuál era el procedimiento en una situación médica normal. Y que comparándolo con lo que estábamos viendo, dudaba mucho de... Le parecía todo muy extraño. No solo el comportamiento de los médicos, la fisionomía de todo aquello dejaba demasiadas dudas. Se producía una paradoja, y es que quien creía en la veracidad de la autopsia contradecía los testimonios reales, porque mientras los testigos oculares del incidente en 1947 hablaban de un ser de 4 dedos, de un ser muy delgado, veíamos a un muñeco con un vientre prominente y con polidactilia, con 6 dedos en cada mano. Hubo mucha polémica. Unos decían que sí, que era verdad, otros que no. Unos que conocían a Ray Santilli, otros que conocían el origen de la película. Hicieron encuestas de opinión que revelaban que su creencia en los extraterrestres había disminuido. ¿Es posible que esto sirviera para echar por tierra todo el caso Roswell? ¿Es posible que, como algunos dijeron, habría partes de la película que contenían elementos reales y otros con elementos fabricados? De forma que a los ojos de un perito que lo estuviera analizando, detectaría un solo error y ya toda la película pasaría a ser falsa. Sigue existiendo un gran interés por saber si lo que ocurrió en Roswell fue verdad o no. Así que toda pequeña evidencia que pueda probar de manera cabal que ocurrió algo, crea interés. Siempre se han asociado los cadáveres de seres sobrenaturales o pilotos de vehículos misteriosos con la caída de ovnis, y se han visto tanto en la ufología moderna como en el siglo XIX con la caída de aeronaves, y entonces existió tanto interés en examinar estos cuerpos para ver su procedencia, como hoy en día en el caso de Roswell y los vídeos de autopsias y las fotos de extraños seres muertos. El extraterrestre que asoma por la ventana es claramente un fake. El propio contactado parece estar preparando la escena antes de que aparezca. Sin embargo, está muy bien hecho, porque el extraterrestre parpadea, parece tener volumen, pero fíjate qué curioso, investigadores que se han aproximado a querer grabar el misterioso extraterrestre que se aparece por la ventana, ese día va y pierde el autobús.
No tiene sentido. A ver, en nuestro sistema solar tenemos 8 planetas, somos la única civilización que hay en el sistema solar. El sistema solar más próximo está a años luz de distancia. No podemos viajar a la velocidad de la luz, por lo tanto, para ir al planeta más próximo de fuera del sistema solar tardaríamos centenares de años. Obviamente, si recorremos esta distancia es con algún objetivo muy bien claro y definido. No tiene sentido el que vengan aquí a la Tierra para asustar a pastores o a conductores. No es 100% imposible que no vengan extraterrestres. Claro, si vienen extraterrestres aquí, no tiene sentido que vengan y se vayan. Porque ¿a dónde se van a ir? ¿Van a estar viajando otros 50.000 años? Si han venido aquí, hombre, lo suyo sería que se quedasen o que por lo menos entrasen en contacto. Es un contrasentido el que una entidad inteligente recorra años luz de distancia para venir a la Tierra y tener que mirar de hurtadillas por la ventana de una cocina.